Desde ayer alrededor de las 11 estuvo disponible esa aplicación para los usuarios. Esto fue después de varias semanas de lo que era el proceso de registro y validación de documentos de quienes quieren manejar con la aplicación. Pero sí, ayer estuvo disponible a partir de las 11 y se concretaron viajes. La verdad que por lo que pudimos ver, todos viajes con experiencias positivas a la luz de las calificaciones. Así que nada, esperemos que siga así en estos días también. ¿Tienen la estadística de cuántos choferes ya están habilitados o ustedes lo registraron como driver en Uber? Tenemos los números en general y en este caso también lo voy a hacer. No damos números al inicio de cuando se pone disponible, pues sabemos que es un número que puede cambiar y no queremos que quede atado a eso. Lo que vemos es que mucha gente se registra al inicio cuando, a partir de que hacemos público el interés, como fue en el caso de Formosa, pero también hay mucha gente que prefiere esperar y poder hablar con alguien que conocen, que ya estuvo manejando, poder tomar un viaje como usuarios y saber cómo es esa experiencia. Entonces, sabemos que es un número que va a cambiar, en general, como diría que en la mayoría de los casos, o todos, va a seguir creciendo, así que vamos a, por ahora, dejarlo como sin responder, perdón. Está bien, está bien. Bien, y en cuanto a ver, los requisitos fueron muy claros. ¿La gente entendió de entrada, o sea, los que se anotaron, digamos, cumplieron bien y en tiempo los requisitos para sumarse? Sí, a ver, yo creo que se los comentaba a ustedes cuando hicimos la nota que mencionaron ustedes hace más o menos 20 días. En otras ciudades, en otros lanzamientos recientes, como fueron los dos de Tierra del Fuego o en Puerto Iguazú, el proceso de registro demoró unas 4 semanas a casi 5. En este caso, en el caso de Formosa y algunas ciudades más que lanzaron ayer también, fue más breve. Y esto es en virtud del interés que mostró la gente al registrar su cuenta, al cargar su documentación y digamos, y que todo estuviera en regla como para poder estar activos. Así que sí, creo que los tiempos de lo que estamos viendo nos hablan de una muy buena adopción y de un amplio interés. Que hay mercado, digamos, para decirlo en términos capitalistas, digamos. Así es, sí. Diría que hay interés y sobre todo creo que hay una buena predisposición a poder tener las mismas herramientas que otras ciudades cercanas dentro del país y cercanas fuera del país. De esto hablamos hace ya un mes, pero es bueno ya volver a preguntárselo con el servicio funcionando en la ciudad. La municipalidad otra vez dijo que, bueno, Uber no está habilitado, que sería ilegal, que los conductores pueden evitar sanciones, digamos. ¿Qué respuesta se le da desde la aplicación respecto a la situación del servicio en la ciudad? Mira, hay como dos partes. No, efectivamente no hay una regulación de lo que es viajes compartidos en la ciudad de Formosa. Y esto no está, y quiero ser muy enfático en este punto, esto no es algo que sea una falencia o que esté mal. La enorme mayoría de las ciudades donde hoy está disponible la aplicación han decidido no tener una regulación específica. Es decir, no es un problema de ninguna manera. Dicho eso, de querer avanzar sobre una regulación, como lo han hecho algunas, como el caso de Mendoza o el caso de Corrientes, por mencionar una que ha sido más emblemática, por ser la primera, pero también la última, que fue el caso de Corrientes, y hay otras que lo están discutiendo ahora. Pero en el caso de querer avanzar sobre eso, desde ya Uber está a disposición para brindar información y ser parte de ese proceso en la medida que se nos invite y ser parte y poder aportar todo lo que es la experiencia. Pero hoy no está regulado. Entonces, lo que hacemos en estos casos es funcionar rigiéndonos bajo las normativas y los marcos que existen a nivel nacional y desde ya teniendo en cuenta toda la experiencia de otras ciudades donde se funciona sin una regulación específica. Es decir, tenemos la experiencia de cómo manejar casos de ciudades donde no hay una regulación específica, pero estamos actuando dentro del marco de la experiencia y lo que es la normativa que sí existe a nivel nacional. Buen día, Juan. Y el tema del registro, ¿hay un tope de vehículos o si, por ejemplo, dentro de un par de meses alguien tiene su vehículo o su moto, puede registrarse? Se corta mucho. Buen día. No sé quién está hablando, pero sí. Se corta mucho en particular. Fanny Morales. Fanny lo saluda, Juan. El tema del registro.
para No la registrarse. escucho, Fanny. No la escuchás. No. Bueno, No, la pregunta es cuando... si hay como una limitante de conductores a registrarse, ya sea de motos o de autos. Es decir, bueno, el mercado de Formosa da para tantos conductores o eso es libre. No, buenísima la pregunta. Pero y a vos quiero aclarar, a vos te escucho con absoluta claridad, pero a Fanny no le estoy escuchando. Buenísima la pregunta porque permite hablar de una diferencia y esto también toca con el tema de regulaciones. Normalmente en las regulaciones de taxis o de remises se habla de cupos, o se habla de un número ideal que tienen las ciudades de acuerdo a su población y demás. Esto es entendible porque son en general vehículos, no está pensado en personas, sino está pensado en cantidad de vehículos que están enteramente abocados a esa actividad. El caso de Uber es completamente distinto, es decir, no son los vehículos sino que son las personas. Primer punto. Y segundo es, esas personas no están enteramente abocadas. La gran mayoría de personas que manejan con la aplicación de Uber, estos sí son datos que tenemos, por ejemplo, a nivel nacional, y después eventualmente se puede medir a nivel ciudad con más tiempo funcionando, pero estamos hablando de entre casi 7 de cada 10 personas que manejan con la aplicación de Uber, lo hace como complemento de alguna otra actividad. Es decir, tiene un trabajo administrativo o es dueño de un negocio o directamente se dedica a cuidar a los chicos, a los padres. O es jubilado o pensionado. Exacto. Tiene una actividad principal, pero está dispuesto o tiene el interés en generar alguna ganancia extra dedicándole unas horas a manejar con la aplicación. Entonces, no hay precisamente, y atendiendo a la pregunta de Fanny, no hay un número precisamente porque lo que sabemos es que esas personas van a manejar solo unas horas a la semana y no van a estar enteramente dedicadas a la actividad. Entonces, quien tenga unas horas va a manejar algunos, vamos a los ejemplos que dijimos. Una persona que tiene a su cuidado a los chicos, lo más probable es que cuando los chicos están en el colegio salga a manejar. Todo lo contrario, una persona que tiene un trabajo administrativo o está en un local comercial, lo que va a hacer es manejar después del trabajo, es decir, cuando cierre el local. Todas esas horas que van dedicando las personas como complemento a algo más, terminan sumando lo que es la oferta capaz de hacer frente a toda la demanda que estimamos que va a haber en la caso Formosa. Bien. Entonces, no hay un cupo precisamente por eso, porque toda la oferta se va a componer de pequeñas cantidades de horas que van aportando cada uno de acuerdo a sus preferencias. Bien. Usted nos contaba que Corrientes, por ejemplo, puso una regulación o una normativa respecto al funcionamiento de Uber. ¿Qué cuestiones reguló o puso, digamos, como norma para el servicio? El caso de Corrientes, por ejemplo, y acá las regulaciones, creo que acá es donde se ve la mano real de cuál es la función que se arroja cada legislador. Las regulaciones en general lo que vemos es que atacan problemas puntuales que la autoridad ya reconoce que este es el foco que deberíamos poner nosotros. El caso de Corrientes avanzó mucho sobre temas seguridad y nosotros lo llamamos integridad. Básicamente, ¿quiénes están en la plataforma? De ambos lados, usuarios y conductor. Es decir, ¿quién tiene ese registro? ¿De qué manera se accede a la información de esas personas que están manejando con las aplicaciones? Porque bueno, no es la única desde ya. Sí. Entonces puso mucho foco ahí. El caso de Mendoza, si bien esos son elementos que están presentes, hizo mucho más hincapié, por ejemplo, en todo lo que es la complementariedad de todos los servicios de movilidad que están en la provincia. Entonces lo que buscaba era tener mucho más un marco que involucrara a todos y de qué manera actuaban en sintonía. Y a la hora de tributar, ¿sí? A la hora de pasar por caja, ¿cómo están trabajando en otras provincias? ¿Qué pagan, qué dejan de pagar, tanto la empresa o los choferes? Bueno, los conductores van a pagar de acuerdo a sus ingresos y de acuerdo, punto uno, y de acuerdo, segundo, a cuál es su esquema tributario en general. Es decir, ya sean autónomos, pero van a tener que dar cuenta de eso. En la aplicación se les va a pedir que carguen su quit y su constancia de cómo tributan. Eso es para los ingresos propios de cada conductor. Sí. Para lo que es la aplicación, y acá de vuelta entramos en el terreno de las regulaciones. Hay algunos casos que tienen regulación específica. Caso Mendoza, la regulación establece un fondo de movilidad y establece una alícuota o un porcentaje de cada viaje que va a ese fondo de movilidad. Es decir, cada viaje que es completado por una aplicación en Mendoza
tributa un porcentaje a un fondo de movilidad. Que es administrado por la municipalidad, en este caso de Mendoza. En el caso de Mendoza es provincial. Ajá. Y si no me equivoco, hasta la regulación indica a qué está afectado ese fondo de movilidad. Si no me equivoco, es para la mejora de todo el sistema de movilidad pública. Es un porcentaje de un viaje, supongamos a 500 pesos, es un porcentaje de esos 500. La pregunta es, ¿quién lo paga? ¿Lo paga Uber o lo paga el chofer? Lo paga Uber. No, lo paga Uber. No. Del fondo de movilidad, o sea, lo tiene que pagar Uber. Después tenés casos como es Córdoba. Córdoba tiene una... No voy a recordar el nombre específico, pero básicamente es un impuesto a todo lo que es servicios que se brindan a través de plataformas del exterior. Ajá. El caso de Uber claramente es uno que está dentro de esa categoría. Entonces, Uber tributa sobre todo lo ingresado, tributa de acuerdo a al impuesto a las plataformas del exterior. Uh-huh. Cada provincia tiene un caso específico, hay provincias que no lo tienen, pero en los casos que lo tienes, desde ya, todos los impuestos que aplican a Uber, desde ya son pagados. Uh-huh. Le pregunto otro tema, que tiene que ver con esto de pagar. O sea, ustedes no están en una actitud de decir, no queremos pagar nada, esto es libre. No, usted dice, si hay una regulación, pagamos. El tema es que en Formosa no hay nada todavía. Los impuestos se pagan. Es como hay una cita que es lo único seguro es la muerte y los impuestos. Primero los impuestos y después morite. Pero es así. Entonces, si hay impuestos se paga desde ya. Te diría, si hay una regulación se cumple en general. El tema no es responsabilidad de ustedes que no haya una regulación. No, a ver, son dos partes. De vuelta, que no haya una regulación no es una falencia. Hay muchísimas ciudades donde hoy existen aplicaciones, Uber y otras, que no tienen regulaciones. Eso no es un problema y no impide el funcionamiento normal y tampoco impide que haya colaboración cuando es requerida la colaboración de Uber para aportar información sobre un viaje necesita ser investigado porque hubo un siniestro. Tienen que aportar datos, vamos a aportar todos los datos. ¿Quién viajaba? ¿Desde cuándo se registró? O sea, todo lo que sea requerido se va a aportar. O en el caso de, un robo, un asesinato y el protagonista es pasajero de Uber, todos esos datos ustedes están dispuestos a brindarlos en la medida que se los requieran formalmente. Desde ya y tenemos un equipo que está especializado y abocado a ese tipo de colaboraciones, porque entendemos que es precisamente una de las tantas instancias donde tener más información y tener todo registrado digitalmente contribuye de una manera muy distinta a decir, sí, viajó, lo recuerdo alguna vez, creo que lo levanté en tal esquina. No. O sea, tenemos absolutamente todos los datos de esa persona, de ese viaje. De dónde a dónde, el recorrido, todo. Exacto. Y en este caso le pregunto, le decimos a la gente que estamos charlando con el vocero, en este caso Juan Lavaki de la aplicación Uber, y la pregunta es si desde el municipio los convocaron, los llamaron, decir, vengan, vamos a charlar a ver cómo pasan por caja. No hemos sido convocados aún. A ver, quiero hacer de vuelta una salida. En muchos casos también ese interés viene después. Yo hablo mucho de un caso, pero porque es reciente, que es Río Grande. La aplicación estuvo disponible recién en junio de este año, Río Grande en Tierra del Fuego, y al mes y poquito de estar funcionando, hubo una concejal que dijo, yo voy a presentar un proyecto, quiero que se presenten todos los actores de movilidad en una reunión del Consejo Deliberante, y así fue, y nos convocaron y fuimos. Es decir, de la misma manera que decíamos, no hay un tema de no pagar o de que no se responsabilidad en la parte impositiva, ni mucho menos. Uh-huh. Si hay un interés en avanzar sobre un camino regulatorio, nosotros vamos a participar y vamos a poder aportar la experiencia en la Argentina, en otras ciudades que consideremos que puede aplicar o ser relevante tener en cuenta de acuerdo a lo que se está buscando. Esto es algo que, por ejemplo, en ciudades donde la preocupación principal es la congestión, podemos aportar casos de otras ciudades que tuvieron el mismo foco. En ciudades donde es cómo complementar, o mejor dicho, cómo hacer que ciertas zonas de la ciudad sean protegidas porque el casco urbano ya tiene suficiente oferta, bueno, de qué manera se optimiza todo lo que es el poder elegir viajes y soluciones
desde el casco céntrico. Todo eso se puede tener en cuenta. Lavaki, quería consultarle, en las ciudades, bueno, Formosa ya es una de ellas, pero recién desde ayer, en las ciudades en las que convive Uber con remises, taxis y otros, ¿qué porcentaje de la demanda, si es que existe esa estadística, o de la preferencia tiene Uber respecto a los otros medios más tradicionales? Mira, es una respuesta que ha cambiado mucho la respuesta de pronto ha cambiado mucho en el último tiempo, precisamente porque lo que vemos en el caso de Argentina es, de parte de los usuarios, muchísimo interés en que tener todo adentro de la aplicación. Es decir, que estén las opciones dentro de la aplicación, y además que cuando piden un viaje, solicitan un viaje, y quien lo completa es un taxista, una calificación muy positiva también de que sea un taxista quien está completando esos viajes. Te doy dos estadísticas, no sé si son exactamente lo que me estás preguntando, pero creo que va por acá. En el caso de Tucumán, por ejemplo, hoy el 10% de los viajes que se realizan en la ciudad, de todos los viajes que se realizan en la ciudad a través de la aplicación, 10% los están completando los taxistas de Tucumán. Los taxistas eligen estar dentro de la aplicación, registrados, y cuando son taxistas y choferes al mismo tiempo. Claro, o sea, son taxistas que se registran en la aplicación, y lo más probable es que estén complementando su actividad y sus rutinas de parada, de clientela que conocen, de viajes que ya tienen pautados con gente a quien le ha dado servicio de toda la vida. Bueno, lo que hacen es complementarlo y tienen la aplicación. En algún momento esos viajes, esa clientela ya está, se cubrió, y lo que hacen es prender la aplicación, conectarse, y entonces empiezan a ver cuáles son los viajes que están siendo solicitados. Cuando aparecen viajes que les interesan, los toman. Y pueden no tomar ninguno. O sea, vamos a hacer esta aclaración de nuevo. Un taxista, lo mismo que un conductor particular, si ve viajes que no le interesan, puede dejarlos pasar absolutamente a todos ellos. Sí, no está obligado a ir a tomar el viaje. No, nunca. No hay ni viajes obligatorios, ni cupo de viajes, ni cantidad de viajes, ni zonas, ni horarios. Nada de eso está exigido. Una persona puede decidir conectarse 1 hora al año y no va a haber ningún problema, y la hora que se conecte al año siguiente va a recibir los mismos viajes, de la misma calidad, sin ningún tipo de impedimento o de selección negativa, digamos. La última que le hago, Lavaki, en esos lugares donde está regulada la actividad, ¿sí? Sí. En Argentina hablo, ¿le regulan la tarifa? No, y precisamente porque uno de los componentes que tiene en cuenta, creo, estas regulaciones, es ver la importancia de que en el caso de Uber, la tarifa está también impactada por lo que es la demanda y la oferta. Es decir, cuando la cantidad de viajes solicitada en un momento dado es muy superior a la cantidad de conductores que están conectados, esa tarifa empieza a elevarse. Esto es desde ya transparente para el usuario. Cuando esto empieza a ocurrir, el usuario puede ver que se están aplicando tarifas más altas, y lo usamos precisamente para dar más información al usuario, es decir, información respecto de si elegís viajar ahora estás pagando un poco más, podés esperar y pagar un poco menos. Pero esto es parte diría que es uno de los diferenciales. Y puede ocurrir, digamos, una persona que hace un viaje de su casa al hospital hoy, a determinada hora, le pagan, supongamos, 700 pesos, y que quiera hacer el mismo viaje en otro horario, otro día, y no le cobren 700, puede ser 900. Sí, puede suceder, y ahí... Es el mismo viaje todo, pero la tarifa es variable, digamos. Sí, todo es igual. Esto es muy común, por ejemplo, cuando... en los aeropuertos, cuando llega un vuelo y son varios los que están pidiendo un auto, y en ese momento no hay nadie conectado cerca del aeropuerto, y el viaje va a ser más caro. Claro. Sí, porque ese chofer va a tener 10 posibles pasajeros, y entonces obviamente ahí se rige por las leyes del mercado, oferta y demanda. Claro. Sí, pero al mismo tiempo lo que está haciendo eso es darle información a los conductores, porque ellos tienen un mapa, un conductor tiene acceso en la aplicación a un mapa de calor de la ciudad. Lo que está viendo es dónde se están pagando en este momento tarifas un poco más altas. ¿Pueden hacer el chofer de Uber viajes a localidades cercanas, 20, 30, 40 kilómetros o más? Sí. ¿O es solamente en la ciudad? No.
la aplicación no sigue parámetros administrativos en estos casos, precisamente porque la ciudad no se mueve con parámetros administrativos. Es decir, por más que existen fronteras administrativas o limitaciones entre localidades, nosotros no nos movemos de esa manera. Yo, de hecho, vivo en una zona de Buenos Aires, pero trabajo o generalmente me muevo en otra zona fuera de Buenos Aires. Bueno, así nos movemos todos por nuestras ciudades. Entiendo que en Gran Formosa hay mucha gente que hace ese trayecto en el día a día porque vive en un lugar, trabaja en otro quizás o tiene actividades en otro. Bueno, de la misma manera, la aplicación lo que ve es comportamiento de las personas, quienes quieren manejar, quienes quieren moverse por un lugar a otro. Y refleja eso. Cuando uno ve el mapa de viajes después de un tiempo de funcionamiento, en general empieza a reconocer patrones que son los patrones propios de la ciudad. O sea, la gente en Uber se mueve de la misma manera que lo hace en su vida diaria. Eso, cuando uno empieza a agrupar todos esos datos y dibuja el mapa de viajes, bueno, lo que se ve es eso, es ese comportamiento. La aplicación, la aplicación establece el límite de hora para los choferes por día. Hay un límite más ligado a seguridad, es decir, cuando se supera cierta cantidad de horas, que estamos hablando de ya 12 horas de manejo continuo, ahí sí hay una alerta, pero por una cuestión también de seguridad, de estar manejando 12 horas de manera continua e interrumpida, se empieza a ser un factor de riesgo para la propia persona que está manejando. Y de ninguna manera, o sea, desea que entendemos que haya una persona que esté interesada en generar ganancias o ve que no paran de aparecer viajes que son interesantes y que le van a permitir generar más plata en un determinado día. Pero también entendemos que tiene que haber un límite al aspecto de seguridad y la capacidad de uno estar atento con la atención que requiere estar manejando hoy en la vía pública. Puede tener un auto, a ver, usted registra al chofer y al auto, ¿cierto? Se vinculan. Ese chofer tiene tal auto, por ejemplo, un Fiat Palio, tal modelo, ¿sí? ¿Puede tener dos choferes ese mismo auto? Sí, en la medida en que tengan la documentación que lo permite. Es decir, supongamos que uno es el propietario y otro es un amigo. El propietario puede cargar el vehículo con su cédula verde o con su cédula azul. El que no es propietario va a tener que cargar el vehículo con la cédula azul. Esto es algo que, por ejemplo, vemos. Mucha gente lo hace con el auto de algún familiar o un amigo cuando se le rompe o cuando tiene que dejar en el taller, que es algo que ocurre normalmente con los autos, y quiere seguir manejando. Bueno, lo que va a hacer es cargar en ese momento como otro auto que puede manejar el de su amigo o el de su familiar. Está claro. Esto es importante porque cuando yo solicito el viaje, uno de los datos que me brinda la aplicación es el auto en el cual voy a viajar. Y a mí tener esa información me da una herramienta más de seguridad en términos de, uno, saber que estoy viajando con la persona correcta, saber que la aplicación sabe efectivamente en qué auto estoy viajando, y cualquier cosa que ocurra, yo tengo toda esa información. Perfecto. Lavaki, muy amable en atendernos, y veremos cómo avanza esto. La cuestión es que mientras estamos charlando, siguen llegando consultas de oyentes sobre esta modalidad de viaje que desde ayer a las 11 de la mañana hablamos ayer con un chofer de Uber y hoy lo llamamos a preguntarle cómo le fue y nos dijo 10 viajes. 10 viajes en el día. O sea que evidentemente ha tenido éxito, sobre todo por lo primero. Y tomamos una moto. Y eso es solo uno. No, seguro, no es uno solo. No, y de hecho hicimos el primer viaje en moto. Moto con nuestro movilero de exteriores, lo mandamos y pedimos un Uber moto y lo trajeron hasta la radio. Y fue su primer viaje. Y era el primer viaje de ese conductor de moto. Así que, Lavaki, gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan un gran día. Bien, gracias. Ahí está. Bueno, sí.